Hoy vamos a avanzar un poco más en la historia. En el capítulo anterior nos quedamos un poco trancados, pero sigo con la idea de que el tema está en este punto que no hemos podido resolver. Prácticamente todos los diálogos los agotamos y solo faltaría indagar bien esta zona, que es donde nos falta. Porque cada vez que llegamos acá, me dice que todavía falta algo. Yo estoy pensando que es fuerza lo que me hace falta, pero creo que me faltaría. Así que, bueno, no sé qué más. De aquí habíamos sacado una palanca, que no entiendo el tema. Ya, sin saber, sin saber, saqué una... ¿Qué tal? ¿Eh? Ah, mira, esto no lo había visto antes. A ver. Dispositivo de carraca. Esta pieza permite levantar y mantener en alto cargas pesadas. A ratchet device. Exactly what I Oh. need. Entonces era como que esa era la pieza que nos hacía falta. Ah, mira. Ah, entonces con el yesquero podemos iluminar zonas y ver más cosas. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Mhm. Aunque así son las cosas, ¿no? Mira, pues después de tanto dar vueltas, vueltas y vueltas. Ok, entonces montar el engranaje. ¿Listo? Montar dispositivo de carraca. ¿Listo? Girar la manivela. Perfecto. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Dale. Perfecto. Lo tenemos. Se guardó la partida. Bien. Veamos. Todo está Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Aquí. No procede Smoke. de este aceite. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Espero que no sea tóxico. Mm, Bueno, pero tendría que haber algo acá. Sí, esto lo revisamos. Tendríamos que adentrarnos un poco más por aquí. Sí. A ver. Avanzamos por acá. Ok. Uy, ¿esto qué es? ¡Ay, ay, ay, ay! Ay! ¡Coño, qué susto! ¡No! ¿Qué hago? Mira, ganamos un trofeo más. ¿Qué pasó? ¿Qué era eso, pana? This is Ocultismo.
primitive. ¿Mm? Ok. Subimos para acá. Ajá. Vamos a apagar esto. Salimos por algún lado. Mira por dónde salimos. Ugh, this place stinks. Ajá, What is hemos the ganado un connection punto. between this place and the Sarah Hawkins case? Ujú. ¿Cuál es la conexión entre Sarah Hawkins y este lugar? Pues ya vamos a averiguarlo. Vamos a aprovechar de ver qué puntos tenemos de habilidades acá. Elocuencia, me temo que vamos a tener que subirle. Se necesitan 3 puntos antes del siguiente nivel. 6 puntos. 4 puntos. 5 puntos. Y este 3 puntos. La elocuencia representa tu capacidad para influir en los demás gracias a tu don de palabra. Voy a meterle a elocuencia porque nos hace falta mucho poder de convencimiento. A ver. Para reconstruir una escena, mantén presionado L2 y R2. Perfecto. Aquí. Psicología. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Interesante. Aquí. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Whoever hid it here seems to worship Sarah Hawkins. What just happened? Did I imagine? No, todavía no nos vamos a salir. Puede ser que consigamos algo más. ¿Ves? Todavía tenemos cosas aquí. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Can't sleep. I know how that feels. ¿Qué es esto? It smells as bad as it looks. Yo creo que ahora sí ya completamos todos los espacios. Creo que sí, ahora sí ya completamos. Vamos a salir del recuerdo. Un puntico más de habilidad. Se lo vamos a meter en elocuencia. Ya nos faltarían 2. Creo que sí. Lo más raro fue esto. A alguien no le gustó verse en el espejo y lo reventó. Ahora bien, este sería nuestro próximo punto. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! No, Detective salado. Pierce. I told you to stay away from this warehouse. ¿Qué puedo decirle aquí con psicología? Vamos a ver. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. No, para nada. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it.
Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to stay here. I've seen enough. It's the Hawkins mansion that interests me now. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Mira quién llegó, Cat. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. It's far, this mansion. Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Allá está la That's the mansión. Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Viste, pero está bien lejos. Razón, vamos en coche. Perfecto. Capítulo 3, Jardín de la mansión Hawkins. Pierce consigue entrar en el almacén. En el lugar supuestamente abandonado hay sorpresas, signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. El agente de policía acepta llevar al detective a la mansión de los Hawkins. Mira cómo le ensancharon la sonrisa. Well, here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Pensé que la mansión se había incendiado. No es el primero que menciona a Winchester. El lugar está en ruinas. Conoce muy bien el lugar. ¿Algún peligro del que deba I estar prefer to be atento? prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. You're talking about Winchester. That's right. The Hawkins' old caretaker. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. Hay que A cuidarse. true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Bueno, tampoco quise sonar tan pesado. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. Sí, tengo más preguntas todavía. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could.
Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Sí, todavía tengo más. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Sí, tengo una pregunta más. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? No, yo creo que con eso ya estamos bien. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Aquí. Why not? Voy con él. You can help. Right. Let's go. Consultar el diario. Ok, llegar a la mansión de los Hawkins. Perfecto. No tengo más puntos. Ah, mira, sí tengo puntos disponibles. Necesito un punto más. Claro, es que no les di validar. Qué torpe. Este policía se aprecio sincero por el orden y la justicia. El tipo cae bien, o sea, es bueno. Ok. Ay, yo me le adelanté. No sabía si podía adelantarme. Aquí, investigación. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Perfecto. ¿Está el tipo? Ah. Estas son las tumbas. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were Extraño they sitio para el buried sueño eterno. I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. Someone must really hate Charles Hawkins. Ok, sigamos Poor revisando las kid. tumbas. Pobre muchacho. Poor kid. ¿Y esta otra? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her.
llegar a la mansión. Bueno, este se ha detenido acá para que yo pueda... The caretaker takes great care of these graves. Bueno, con él parece que no tenemos nada más por acá. Vámonos nosotros yendo por aquí. Llega a la mansión de los Hawkins. Perfecto. Partida guardada. Veamos qué tenemos por aquí. Un tronco. Mal ubicado. Corta el paso. No sé si había algo más por aquel lado. Parece que no. Ahorita vamos por ahí, pero primero indaguemos esta parte de acá. A ver. I'll have to find another entrance. Se escucha algo al fondo. This entrance is still in use. Whoa! You were trying to force the Debe ser door, sí, you la nosy fe. prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa. You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police Yeah. report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Quiere librarse de mí. Sarah Hawkins era importante para usted. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to Le do. sacamos la llave con Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Veamos. Guardes de la finca de los Hawkins, tiene 64 años. Sigue custodiando el cementerio. Entregado en cuerpo y alma a Charles Hawkins, al que prácticamente crió, por eso es que lo quiere tanto. También siente un enorme respeto por la memoria de Sarah y su hijo. Perfecto. No tenemos puntos. What now? Nada. Solo estoy indagando un poco.
Vamos a indagar un poco por acá. This gate is locked. Bueno, y la llave que tenemos no funciona para eso. A ver. No sé si está bien que me haya venido para este lado sin entrar primero a la casa. Vamos por aquí. I know a thing or two about solitude myself. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. No podemos entrar. Pero aquí tenemos una forma de poder entrar por la parte de atrás. Sacamos esto de acá. Si algo tenía que ver acá, pues no encontré absolutamente nada. Ah, mira. Bourbon. Empty, of course. Bueno, no hay mucho que ver. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la mansión. Pierce, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. Yes. You're right. Let's go. Ay, papá. Se viene la mansión. Let's take a look inside. I'm with you. Mansión de los Hawkins. Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hawkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiado por Silas Winchester. El viejo guardés, fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar armado con su hacha. Finalmente, Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. Follow me. I know the place. Who left this light on? Nuevo objetivo, consultar el diario. Encuentra el lugar del incendio, ok. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Veamos. Ok. Vamos primero acá. What kind of meat is this? ¿Verdad? This place is for the head of the family, Charles Hawkins.
aquí se sentaba el viejo. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. La señora. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Ok. Something happened at this table. An argument? Sí, esto parece que hubo una discusión. Al parecer hubo una discusión. Bueno, no hay más nada que ver. Salimos del modo investigación. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Bueno. Sigamos al policía. Silas managed to bring the fire under control. But it was already too late for the Hawkins. Was Charles Hawkins some kind of explorer? ¿Qué anda buscando? Too much rubble. I'll find an easier way. Charles and Sarah's wedding, as painted by Sarah herself. Ella misma pintó eso. Interesante. Let's see if I can find something the cops missed. Veamos. Let's see if I can find something the cops missed. Aquí, vamos. Did someone escape the fire? Alguien escapó del incendio. The child's corpse left a trace. Where are the others? Was Charles Hawkins a heavy drinker? They had a fight. Why? Una pelea. Did it stop at the time of the fire? Aquí. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Claro, un altercado acá. Discutieron. Y allá hacia aquí. El niño se ha postrado acá y el tipo sale corriendo. Pero creo que ya no tengo más ninguna otra pista. Estaría con salir. Salvo que estos dos que salieron aquí me den algo. No. Esto es nuevo. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight.
Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Esto, el incendio no fue un accidente. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Claro. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Ok, tenemos un punto más. Solo añadimos aquí elocuencia. Ya subimos a 3 la elocuencia. La psicología. Vamos a subir psicología. Un punto que nos hace falta. Me faltan 2 puntos. Perfecto. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. Y la llave que tengo no funciona, obvio. ¡Ey, quieto! Oh, historia de la medicina del siglo XVIII. Perfecto, tenemos progreso en la medicina. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Brother, el juego está muy bueno. Lo que pasa es que prestas tanta atención, hay que prestar tanta atención a los diálogos y a las pistas que te dan, que uno se queda analizando mucho el escenario y te pierdes un poco hasta del stream, pero está muy bueno, muy bueno. Hay que pensar mucho y prestar bastante atención a los diálogos y a las pistas que te dan. Una palanca encontrada en la mansión de los Hawkins probablemente pertenezca al el guardaespaldas. A crowbar. Perfecto. Could prove useful. Ya me pegué mi sustico por ahí hace rato. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Sí, de hecho, The lyrics of the drunken tú tienes una parte de habilidades donde vas desarrollando elocuencia, percepción, psicología, y esto te ayuda mucho en la parte de los diálogos. Si quieres lograr sacar información, que mientras más alto, supongo que logras poder obtener información de las personas. Puedes obtener a la fuerza las cosas. Y esta parte de percepción y psicología es más que todo para el ambiente, para las pistas. Está bueno. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. ¿Dónde se me fue el policía pendejo este? ¿Subió? Ok, déjame abrir esta puerta. This door is blocked from the outside. Bueno, quiero indagar un poco por acá. Ah, está todo cerrado. Perfecto, tuvimos esa palanca. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Oh, mira. Dated 1818. Aquí está.
Increíble el escenario. Libro. El cuerpo humano, un análisis comparativo. Perfecto. Más para la colección. Me sube la medicina. Veamos qué tenemos A book acá. on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Bien. El piano. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Parece que no lo utilizaban. Moby Dick. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Perfecto. ¿Qué se me hizo el policía? Aquí está. Aquí está la familia. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. This place was falling apart long before the fire. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. ¿Cómo? Did you hear that? Brother, el de las luciérnagas. Men. Está brutalísimo. What do you el know libro. about Charles Hawkins' Te lo activities? recomiendo. Well, not much, to be Tiene honest. unas cosas, We all assumed the Hawkins lived on locuras Charles's ahí. inheritance. Que no, aunque no te las dice directamente, se entienden por completo lo que va. Y estoy en If una you're parte right, que digo, no we puede should be ser. able to find clues among the Hawkins' personal effects. Ya, me quemé con el... Ah, bueno, sí, men, no, o sea, obvio. Yo por eso hice mi inversión en la Kindle y el ahorro es bastante considerable. Ya te había comentado eso. Did you hear that? Pero si eres de los que le gusta leer en físico, acá porque en Perú A salen book on muy the first costosos los inhabitants of the libros. island. It seems they got here around the 14th century. Bueno, sigamos por acá. A ver, ¿qué más por aquí? Me lo conseguí, el libro me lo busqué en estas páginas donde yo bajo los libros, lo mandé a la Kindle y ya ahí comencé a leerlo. Y estoy pegadísimo. Dark Ya voy water por el history. capítulo 12, me parece. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Brother, ni tanto. Si haces una comparación, cada vez, o sea, ves sumando, A book cada on vez que hunting compras un whales. libro, The island's cuando staple diet venga a last darte century. cuenta, cuando hagas una suma de 5, 6, 7 libros, ya te hubiese comprado la Kindle, por así decirlo. Y después la cantidad de libros que puedes meter en la Kindle, te There's something disturbing about sacas this la painting. tostada. ¡Epa! Walvar, ¿qué pasó, José? ¿Cómo está todo, brother? Ya voy a terminar por acá, a ver si le metemos un ratico 20,000 leagues under the sea. al Another story about the multiversus o mysteries of the deep. al Fifita. Mira, sí, claro, obviamente. Pero tienes una cantidad de libros que tú puedes bajar, leerlo o comenzar a leerlo y decir, ¿sabes qué? Este libro lo quiero en físico. Eso sí te recomiendo. Uy, ¿qué pasó? There's something disturbing about this painting.
¿Y eso por qué, José? ¿Qué pasó? ¿No están activos? A book on hunting whales. The island's staple diet last century. Cuéntamelo todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cratico no está todavía. Cratico llega tipo 6:30. Greek mythology. Mitología griega. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Ah, traidor, ¿no? Hueles a traición. Está bien, está bien. What could Sarah have done to make this person threaten to call the Muy police? señor mío, como escribían antiguamente. Como sabe, siempre he albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia, no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. Brother, que te fuiste a jugar con otro y no con nosotros. Se repite el caso, le aseguro que por mucho que me duele hacerlo, me veré en la obligación de llamar a la policía. Ok. Perfecto, hubo un altercado. Muy señor mío. Ujú, aquí no tenemos nada. Aunque Cristo, si supiese que yo me esperaba más. Mira, 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 que hay algo. Locked. Bueno, llevo como 2 horas de juego, un poco menos. Pero me esperaba algo más susto, no sé. Hasta ahorita me he pegado un susto casi que de muerte. La llave que abre la puerta del despacho de Sarah Hawkins estaba escondida. Ajá. Sí, brother, pero de dos. Ivy, ¿cómo estás, cariño? Sí, men, sí se puede jugar, pero en equipos de dos. Es lo único. Sí. Yo por This interés ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins quise sold. jugar este porque el It otro seems que the quería last one comenzar was era given for free Observer. to a Francis Sanders. I wonder why. Pero está interesante, te Sarah atrapa la Hawkins' historia. agent was getting worried. Seems she wasn't giving Todo any signs fino, of todo life. chévere, todo calidad. Ya a punto de dejar este para pasarme al multiversus o al Fifita, pero creo que va a ser el Despite what multiversus. happened, they seem to have loved each other. Brother, sí. El uno, jugué el uno. Was Sarah Hawkins Y interested in tengo the ahí occult? por jugar el What 2, was el she 3, o sea, trying to casi que la achieve? colección. Y el 4 también lo tengo. Sí, está buenísimo. Ya, a mí me duelen ahorita los dedos. The door is blocked on the La, other side. la yemita de los dedos, uf, cómo me duelen, loco. Y a este ritmo voy a terminar Bradley? destrozando. ¿Eh? Is that you? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What will her room reveal about her? Ese, men, ese, el que le da cuadrado como un demente. Por fin abrió una cerradura. Esta es la que lleva al salón. Sí, esta puerta ya está abierta. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. No consumirá el músculo ni mezclar con el tipo. That's a massive dose. Se me va a caer las manos. Barbiturates. Ajá. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Perfecto. Ahí mañana te paso videos de Stray, Christine.
Qué relajado. ¿Qué fue lo que sonó? ¿Dónde está el policía? Is anyone there? Sí, lo que pasa es que hoy no he tenido un buen ambiente para grabar. Entonces, no es lo mismo hacer un stream que, bueno, si se escuchó algo por ahí, otra cosa, no pasa nada. Pero ya para un video sí importa mucho que no suene absolutamente nada de fondo. ¡Coño! ¡Ay, la madre que lo... You! ¿Qué? Stop! ¡Coño! Lo busco, no lo busco. Me perdí, marico, me perdí. ¡Qué susto! Bradley, did you see which way he went? Marico, me perdí, no I supe didn't para see dónde ir. anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. ¿Y ese símbolo que tengo ahí qué es? Ah, la lámpara. This door is blocked from the outside. Mira, aquí está una escalera. No, marico, todavía la I'll estoy cover you. contando. Qué susto. ¿Puedes cambiar de fuente de luz? No, vamos a usar esta. Ah, porque se me acaba la... Se me va acabando la llama. Marico, fue tanto el susto que no sabía ni para dónde ir, ¿no? Me desubiqué por un momento del lugar. Vamos a cambiar a esto. This door was closed earlier. Respira, no. Ey, ¿y esto? Estoy hablando peste de que el juego no tiene... Ah, para que salí con el policía, marico. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Hay algo oculto por acá, vamos a Seems like buscar. this came from a log. Marico, ¿por qué los desarrolladores son tan ladillas y escriben tanto? Como si la gente le parara... This Yeah. globe seems to have been part of some mechanism. No, espérate, que tenemos que buscar seguro unas coordenadas. Espérate un momentico. Doesn't work. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Y el Capitán Fitzroy. Giramos, no hay nada. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Algunas zonas están resaltadas. Ajá. Darkwater Island. Ok, ¿como cuál? The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. ¡Ojo! Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must debe find a ser way to el- activate the opening mechanism. Claro, ese debe ser lo que tengo que activar. With A la this, palanca. I should be able to force the gears. ¡Oh! Soy lo máximo. Well done, Pierce. Perfecto. It looks like an old seaway map. Aquí está el mapa. Parece un viejo mapa. Alguien ha añadido unas coordenadas. Esta vieja carta de navegación permite recrear una travesía.
Ah, 33 norte, 53 oeste. ¿Será ese? Hmm, Es que hay varias Looks coordenadas. like the navigational paths described in the log. Hay un punto que no consigo. ¿Dónde está? Este es para el mecanismo, ese es para la puerta. Aquí está. Charles Andaba Hawkins was buscando. keeping her father's letters from her. Hmm, Listo. Conseguimos lo que estaba oculto. A ver, ¿cómo hacemos este punto acá? Voy a mirar muy bien el mapa. Looks like the navigational paths described in the log. Pero a ver, pero aprenderse esto está como complicado. No entiendo muy bien qué es lo que tengo que hacer. Alguien ha añadido unas coordenadas a esta vieja carta de navegación. Permite recrear una travesía. Ok. De Scylla, de Prodigal, de Orpheus y de Saint Cloud. Bien. O sea, todo, el punto inicial es de Darkwater. A ver, desde Darkwater, derecha, para arriba. ¿Y Have esto you qué? seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Ya tengo intriga de abrir esto. ¡No! Tal vez no era esto lo que tenía que hacer. Ay, papito. No. No, me fui de acá, la cueva secreta, capítulo 4. Bueno, hasta acá llegamos un poco más de Call of Cthulhu. Zulu, Zulu, Chulu, Zulu. Brother, yo hablando de la P... Brother, ya tengo más de una hora. Pero acá hasta aquí llego. Me tengo que relajar un poco. Rolo de susto, me pegó ese tipo. Y ya voy a buscar abrir... hacer otra Secret cosita. passage. Under the manor. It's like a detective novel. Bueno, señores. That Ivy, guy must have Cristo. already gotten O far. sea, gracias por pasar. Yeah. And he had a direct means of Estamos entry to the hablando, crime muchachones. scene. Se me We must cuidan. find him.